Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta Crece en tu fe. Con nuestro hermano Américo Tejada. Día y bendiciones a los radio clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de cocinar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en la luz y poderoso nombre de Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Félix Rux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Este es nuestro próximo tema, cuando terminemos el Evangelio según San Mateo, será el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe. Gracias a la revelación divina que nos comunica que Dios es una trinidad de personas divinas, muy pronto en esta emisora, María Evangelizadora Radio. Así que, hermano y hermano que me escuchan, no se los pierdan. Decíamos que estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y decíamos que, a pesar de todo esto, la iglesia misma nunca va a sucumbir, porque el Señor Jesús mismo nunca la abandonará. Y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 28, donde el Señor Jesús nos dice a nosotros en su iglesia, la única iglesia que Él fundó: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los tiempos. ¿Y dónde se cumple esa promesa en nuestra iglesia católica? En la Eucaristía. En la Eucaristía que nosotros celebramos todos los domingos, ahí está presente Jesús. Cuerpo, alma, divinidad, la persona completa de Jesús está presente con nosotros cuando nosotros asistimos y celebramos la Santa Misa. Pues el Señor Jesús, habiéndola fundado sobre la firmeza de la roca, que es el apóstol Pedro, de modo que las potencias del infierno nunca podrán contra ella, y lo dice en Mateo capítulo 16. Al contrario, hermano que me escuchas, al contrario, irá creciendo hasta los últimos rincones de la tierra,
para ofrecer a todos la salvación. Por eso, el fin no vendrá antes de haberse cumplido esta promesa del Señor Jesús, confirmada por el apóstol San Pablo, también en Romanos capítulo 11. Después, en los versículos siguientes, vemos de que el Señor Jesús nos da una pista para discernir a esos falsos profetas de que habló antes, porque aquí afirma que su venida al fin del mundo va a ser tan manifiesta y clara que nadie la podrá ni negar ni poner en duda. Todo lo demás serán anuncios falsos. Después seguiremos leyendo que en estos versículos está un poco fuera de lugar, como se ve por comparación con Lucas capítulo 17. Este versículo, para ser más específico, el versículo 28, debería estar como conclusión del versículo 41. En el versículo 30, habla de su venida como Hijo de Hombre con gran poder y majestad. Esto se refiere a la profecía del profeta Daniel en su capítulo 7, que habla de la definitiva inauguración del reino de Dios bajo el liderato del Hijo del Hombre. Esta profecía, hermano que me escuchas, por tanto, será cumplida a cabalidad solo al final del mundo. Además, cuando dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, muchas veces se ha pensado que se refería a su gloria o a su cruz gloriosa. Con esto, es más probable que esa señal o signo lo sea él mismo, el Hijo del Hombre, y aparece glorificado en el cielo, según la visión del profeta Daniel en su capítulo 7. Por fin, en los últimos versículos, o el versículo siguiente, Jesús contrasta la seguridad del último juicio que vendrá con la inseguridad acerca del momento en que vendrá. Pues por un lado, no cabe la menor duda de que el juicio vendrá y que nadie podrá escapar de él. La garantía de esta seguridad es la autoridad eterna del propio Hijo de Dios. Mas, por otro lado, él mismo, en cuanto hombre, confiesa desconocer el momento. Desde luego, en cuanto Dios, sí lo sabe. Menos todavía lo van a saber aquellos falsos profetas y aquellos sectaristas protestantes que paran y que creen que saben más que Jesús, que andan por ahí diciendo que ellos sí lo saben. Yo prefiero quedarme en la inseguridad del Señor Jesús, que dice desconocerlo, que dejarme engañar por la falsa seguridad de todos esos sectarios protestantes y muchos otros que pretenden saber más que el Señor Jesús. Esta inseguridad, hermano que me escuchas, sin embargo, no va a acontecer o no va a adormecer las conciencias, no ha de llevar a la despreocupación o al descuido, como el de los contemporáneos de Noé, como lo puede leer en el libro de Génesis. El Señor Jesús concluye con el ejemplo del amo de casa que no quiere ser acogido desprevenido por el ladrón, y por eso mantiene una vigilancia permanente. Así nosotros, hermano que me escuchas, así nosotros siempre hemos de estar preparados para dar cuenta de nuestra vida al juez supremo, que es Jesús de Nazaret, hijo de María, porque Él se va a presentar en el momento menos pensado. De ahí el consejo de ese gran santo de la Iglesia Católica,
San Francisco de Asís, que dice: vive siempre como si hoy fuese tu último día, como si esta noche tuvieses que morir. Pero vayamos a Mateo capítulo 24. Hermanos, el discurso escatológico del Señor Jesús, de acuerdo con los evangelios sinópticos, el relato de Mateo es el más extenso. El Señor profetiza la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, cuando las legiones romanas del general Tito arrasaron la ciudad. Pero esa destrucción indicaba algo más. Era consecuencia y señal de que había terminado su función en la historia salvífica. Señalaba el fin de la antigua alianza. En la mentalidad de la época, la desaparición del templo de Jerusalén iba pareja al advenimiento definitivo del reino de Dios y al fin del mundo. El Señor Jesús corrige esa perspectiva. Las tribulaciones serán circunstancias ordinarias que acompañan a la predicación cristiana. Solo después de que el evangelio sea predicado en todo el mundo, llegará el fin. La palabra griega parusía, que quiere decir venida o presencia, la adoptaron los cristianos para designar la intervención del Señor Jesús al fin de los tiempos. La catequesis cristiana consideró desvenidas del Mesías, que las venidas del Mesías que marcan dos edades. Una, su presencia humana que inauguró la edad de la Iglesia Católica, y otra, la futura venida gloriosa de Cristo, que son esos dolores de parto. Este es una imagen profética de las angustias que preceden el advenimiento mesiánico, según lo anuncia el profeta Oseas en su capítulo 13. También reflejan el clima de persecución que los creyentes en Roma, bajo el emperador Nerón, después del incendio de la ciudad de Roma el año 64 y de las defecciones, apostasías y odios mutuos entre los cristianos perseguidos. Ya el profeta Daniel, en su capítulo 9, hablaba de un ídolo puesto en el templo de Jerusalén por el rey Antíoco Epífanes, el año 168 a.C. Esta aplicación evangélica alude a la profanación de la ciudad y el templo de Jerusalén por los romanos, y que efectivamente en el segundo siglo de nuestra era, el emperador romano Adriano mandó colocar una estatua de Júpiter sobre las ruinas del templo. Acuérdense, hermano que me escuchas, que Júpiter es el equivalente del dios griego con el equivalente del dios Zeus en la mitología griega. Bueno, una vez pasada a meditar la mayoría de este capítulo 24, hemos analizado lo que el Señor Jesús dice acerca del fin del mundo y de su prefiguración, que es la destrucción de Jerusalén en el año 70. A esta enseñanza, el Evangelio añade ahora 3 parábolas para insistir en que seamos vigilantes y procuremos estar preparados. Luego, una descripción del último juicio y de las normas según las cuales el Señor Jesús, como juez supremo,
va a juzgar nuestra vida. Y eso está en Mateo capítulo 25. Las 3 parábolas que ahora siguen ya no hablan en primer lugar del fin de la humanidad como conjunto, sino más bien contemplan el fin del individuo. Así indican el aspecto particular o individual de aquel acontecimiento que comúnmente llamamos el juicio universal. La primera parábola no trata de un mayordomo que tiene por responsabilidad la de administrar la hacienda de su amo y cuidar de todo su personal. Con esto, el Señor Jesús se refiere al líder o dirigente en nuestras parroquias, es decir, el apóstol, es decir, el obispo, es decir, el presbítero y todo aquel que, en nombre del Señor Jesús, se ha encargado con el pastoreo cuidado de una porción del rebaño del Señor Jesús. Pues bien, hermano que me escuchas, por un lado, es una vocación hermosa y digna la de ser llamado a trabajar como líder o dirigente en una parroquia. Mas, por otro lado, es también una vocación peligrosa y arriesgada, pues el que no cumple bien esta tarea tendrá la culpa de que sus hermanos se pierdan eternamente. En cambio, el que desempeña fielmente esta responsabilidad, aún en el más allá, se verá puesto al frente de la servidumbre del Señor para darles comida a su tiempo. Es decir, hermano que me escuchas, aún después de su muerte, en el cielo tendrá el honor de poder ser útil a la salvación y santificación de sus hermanos creyentes, intercediendo y rogando al Señor por ellos y siendo intermediarios de los dones que Él les quiere otorgar. Esta misma idea de la intercesión eficaz de los santos en el cielo por los que estamos aquí en la tierra la había expresado el Señor Jesús ya antes, cuando dijo que los que por Él lo habían sacrificado todo han de sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y lo dice en Mateo capítulo 19. Lo mismo veremos en el capítulo 25, cuando Cristo le invita al siervo fiel y le dice: entra en el gozo de tu Señor, pues en lo poco que has sido fiel, sobre lo mucho te constituiré. Al final de esta parábola está una expresión extraña que los testigos de Jehová y muchos sectarios, como dice el apóstol San Pedro, interpretan torcidamente, como también lo hacen con las demás escrituras, pero para su propia perdición. Y eso no lo digo yo, hermano que me escuchas, eso lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3. Aquí dice Cristo literalmente que al siervo fiel Él le separará y le señalará su lugar entre los hipócritas, donde habría llanto y rechinar de dientes. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa separar o cortará? Los hermanos sectarios protestantes que no saben nada dicen que esto se refiere a lo que ellos llaman el cortamiento, es decir, que los malvados a su muerte simplemente serán cortados de la vida y dejarán de existir, de modo que no van al infierno probablemente tal. Pero esto es una doctrina de falsos profetas. Repito, esto es una doctrina de falsos profetas. Este mismo versículo lo demuestra. Pues, díganme, los hermanos que me escuchan,
y los que tampoco se consideran hermanos nosotros, que son los sectarios. ¿Cómo es posible que en la no existencia haya llanto y rechinar de dientes? Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Si ellos dicen que uno deja de existir, ¿cómo es posible que haya llanto y rechinar de dientes? Que me lo expliquen, por favor, que me lo expliquen. Por eso, el Señor Jesús se refiere realmente al infierno como un estado eterno de separación de Dios que causará un sufrimiento indecible. Por eso dice en otro lugar que en la Gehenna su gusano no muere y su fuego no se apaga. Lo pueden leer en Marcos capítulo 9. Y el Apocalipsis dice que la humareda de su fuego se levantará por los siglos de los siglos, no teniendo reposo ni de día ni de noche, los que idolatraron a la bestia. Y lo dice en Apocalipsis capítulo 14. Y el apóstol San Pablo explica muy bien el término separar, cuando dice que los así castigados sufrirán la pena de una ruina eterna, separados de la presencia del Señor y de su gloria poderosa. Y lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Luego, hermano que me escuchas, separar aquí quiere decir, en primer lugar, separar de Dios. Sin embargo, significa por eso también separar de los demás hermanos que sí estarán en presencia del Señor y de su gozo. De esta segunda separación hablan las dos parábolas siguientes. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, donde se lee: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, con sus lámparas en la mano, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes tomaron aceite en las alcuzas. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya está el novio, salir a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las necias dijeron a las sensatas: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron: no sea que no baste para nosotras y vosotras. Mejor es que vayáis a los vendedores y las compréis. Mientras iban a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban dispuestas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondió: os aseguro que no os conozco. Por tanto, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Ya está aquí el novio, salir a su encuentro. Es el grito que se eleva en la noche. Aquel a quien la novia y el Espíritu Santo invocan: ven. Y que se ha dicho: vengo pronto, en Apocalipsis capítulo 22. Finalmente viene. Es la metáfora más bella de la existencia humana, comparada con el salir para ir al encuentro del novio. Toda nuestra vida es una salida que tiene esta finalidad. Salimos del seno de la madre a la luz del sol. Salimos en cada instante de lo que somos hacia lo que seremos, hasta cuando salgamos de la vida para encontrar nuestra vida.
escondida con Cristo en Dios, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 3. Desconocemos el día y la hora de la llegada, pero sabemos que cada día y cada hora es un paso hacia Él, pero con la condición de que escuchemos y sigamos su palabra. Este es el aceite que las vírgenes prudentes llevan consigo y las hace entrar a las bodas del Cordero. En efecto, hermano que me escuchas, toda su existencia ha sido un reconocimiento vigilante y activo de las visitas cotidianas del novio, hasta llegar a estar llena de aceite, colmada del Espíritu Santo. En cambio, las vírgenes necias no han escuchado ni cumplido su palabra, no lo han esperado, ni reconocido, ni amado. Su existencia es un vano vacío o un vaso vacío, sin amor. En lugar de ir a su encuentro, se han alejado de él y de su voz, hasta el punto de no conocerlo. Por eso les dirá: no las conozco. Hermanos, este trozo, como los dos siguientes, no quieren atemorizarnos con respecto al futuro. En cambio, quieren responsabilizarnos de la importancia del momento presente. Es el único que se nos va a dar para vivir y adquirir el aceite necesario. La salvación o la perdición eterna depende exclusivamente de lo que aquí y ahora hacemos libremente. El futuro queda confiado a nuestras manos. La descripción amenazante del fracaso sirve para despertarnos de la inconsciencia, y el ocio para activar nuestra libertad. Este trozo recuerda el de la cizaña y el de la red en Mateo capítulo 13. Va dirigida a la comunidad de los creyentes para que se adjudiquen automáticamente la salvación por el simple hecho de que son creyentes. No el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que cumpla la voluntad del Padre, lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, que consiste en vivir como creyente, amando a los hermanos. El relato es una alegoría que nos hace leer el sentido profundo de nuestra historia cotidiana en términos de salvación o de perdición. Nos quiere hacer identificar con las vírgenes necias para que cambiemos y volvamos como las prudentes. El futuro es el encuentro con el novio, pero esto se realiza para el que acumula cada día ese aceite que permanece eternamente. Si uno no invierte en el amor, su vida está apagada. Hermanos, entre la vida y la muerte, escojo la guitarra, decía un poeta. Opto para cantar al Señor con la boca, con el corazón y con las obras. Jesús, el que me ha buscado y se entregó por mí, lo anuncia Gálatas capítulo 2. Él es el esposo, lo anuncia Efesios capítulo 5. Hermanos, la iglesia invoca Maranatá, ¿qué quiere decir? Ven, Señor Jesús, como lo anuncia 1 Corintios capítulo 16.
Y cada discípulo dice con el apóstol Pablo: vivo, pero no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo dijo en Gálatas capítulo 2. Hermanos, responder al amor con el amor es la vida del creyente. Y es la misma vida de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el versículo 1 se lee: entonces el reino de los cielos será semejante. Hermanos, se habla del reino de los cielos en su perspectiva final. Aquí, sobre la tierra, el reino es un camino hacia Él y contiene juntos el trigo y la cizaña, peces buenos y peces malos, esposas prudentes y esposas necias. Hay quien encuentra al novio y hay quien no lo encuentra. Seguimos leyendo el versículo. 10 vírgenes. En Génesis capítulo 1 se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Pero Dios no es ni varón ni mujer. A su imagen y semejanza es la relación entre los dos, que es amor, que es alegría, que es confiabilidad, que es complemento, que es fidelidad, que es ternura, que es unión y sobre todo que es fecundidad. Lo hay de hermoso en la unión conyugal. Es un pálido reflejo de aquel que es amor, que se entrega a nosotros los creyentes como un don si lo acogemos. Hermanos, el número 10 representa la totalidad de la comunidad, que es la iglesia, que es la esposa del Señor, como está en Efesios capítulo 5, que es la novia, como lo anuncia Apocalipsis capítulo 19. Seguimos leyendo el versículo. Con su lámpara en la mano. No son ni lámparas de aceite, cuya llama débil se apaga con el viento, ni faroles, cuya luz es escasa. Se trata de antorchas luminosas, adecuadas para cortejos y grandes salas, que tienen en su base un recipiente que contiene combustible. La antorcha es el mismo creyente. Se ha encendido con la luz de Cristo y Cristo mismo se convierte en luz del mundo. Resplandece por sus obras buenas, testimoniando a los hermanos el amor del Padre Celestial, como lo anuncia Mateo capítulo 5. Nosotros somos hijos de la luz, lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Unidos a Cristo, luz del mundo, según Juan capítulo 8. Seguimos leyendo el versículo. Salieron. Toda la vida es una salida, o mejor, un acontecimiento. Es un éxodo, un continuo caer de una realidad a otra, un salir de una condición a otra. Hermanos, caer y salir es algo traumático y lacerante. Es una ruptura con el pasado, necesaria para realizar algo nuevo. Seguimos leyendo el versículo. Al encuentro del novio.
Hermanos, el hombre, por su naturaleza, es incompleto. Por eso no es bueno que esté solo, lo anuncia Génesis capítulo 2. Está hecho para el otro. El amar al otro se realiza. El esposo es el Señor en persona, que en el Señor Jesús se ha unido indisolublemente al creyente. El objetivo de nuestra vida es encontrar a aquel a cuyos ojos somos valiosos y dignos de estimación, porque nos ama con amor eterno, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 43 y lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. La Biblia, hermano que me escuchas, desde el principio hasta el fin, no habla sino del amor apasionado de Dios al creyente. Él es el novio y en él todo creyente encuentra su cumplimiento y su complemento. Por eso, el primer mandato es el de amarlo a él con todo el corazón. Lo pueden ver en Mateo capítulo 23, 22. En el versículo 2 se lee: 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Hermanos, necedad y prudencia están en igual porcentaje. Nos corresponde a nosotros hacer creer el uno a expensas del otro o viceversa. La prudencia consiste en construir sobre la roca en lugar de construir sobre la arena, escuchando y cumpliendo la voluntad de Dios, como lo anuncia Mateo capítulo 7. De nuestra libertad depende que seamos justos o inicuos, que seamos buenos o malos, que vengamos con o sin traje nupcial, como lo anuncia Mateo capítulo 22. Que podamos ser siervos fieles y prudentes, o inicuos y necios, según Mateo capítulo 24. Que podamos ser siervos buenos y fieles, o malos y miedosos, bendecidos o maldecidos, según Mateo capítulo 25. Y en el versículo 13 lee: las necias, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. La necedad consiste en no tener lo que da luz, lo que confiere luz a nuestro cuerpo hasta transfigurarlo. Es el amor del Padre Celestial derramado en nuestros corazones. Según lo que dice la Escritura: despierta, tú, duermes y levántate de entre los muertos, y te iluminará Cristo. Lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 5. Amar es pasar de las tinieblas a la luz, de la vida a la muerte, lo anuncia primera de Juan, capítulo 3. Mirar atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, aprovechando bien el tiempo presente, lo anuncia Efesios capítulo 5. Lo mismo Dios que dijo: de las tinieblas brilla la luz. Ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Lo anuncia 2 Corintios capítulo 4. Todos nosotros los creyentes estamos llamados a reflejar con el rostro descubierto, como en un espejo, la gloria del Señor Jesús, para ser transformados en esa misma imagen
cada vez más gloriosos, según la acción del Espíritu del Señor, como lo anuncia 2 Corintios, capítulo 3. Hermanos, el aceite es el Espíritu Santo. Es el amor con el cual arde el mismo Dios, que el Hijo de Dios nos comunica para que amemos a los hermanos y a los creyentes. Esto nos hace luminosos, nos hace hijos de la luz, ícono del Padre Celestial. Sin este amor, hermano que me escuchas, somos necios. Vamos contra nuestra realidad de hijos de Dios. Y el versículo 4 se lee: las prudentes tomaron aceite en las alcuzas. Hermanos, la prudencia consiste en hacer provisiones de aceite en la alcuza antes del encuentro con el novio. La alcuza es la persona concreta, lo anuncia Hechos capítulo 9. En su cuerpo de arcilla, ¿qué pasa? Como está en 2 Corintios capítulo 4. En esto se ama a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Lo anuncia Mateo capítulo 22. Nuestra vida cotidiana que se gasta en el amor es un proceso de transfiguración en el Hijo de Dios, que es el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Lo anuncia Romanos capítulo 8. Cada instante de tiempo es como una alcuza. O está lleno de amor, o es un replegarse sobre sí mismos. Nuestra vida terrena nos proporciona esa reserva de aceite que arde eternamente. Cada acto de amor es divino. El sentido de nuestra vida es la adquisición del Espíritu Santo. Cada cosa pequeña, como para el mercader, es la ocasión en la cual se le conquista o se le pierde. Y el versículo 5 se lee: como el novio tardara, el Señor tarda, nos dice Mateo capítulo 24. Parece que está ausente o lejano, pero siempre está presente bajo su señal, para el que sabe velar y discernir. Él, o sea, el Señor Jesús, está siempre con nosotros y siempre nos visita. Cada creyente es su rostro de hijo de Dios. Demora su última venida para que nos convirtamos al amor, lo dice 2 de Pedro, capítulo 3. Cada vez que acogemos al otro, lo acogemos a Él. Él, o sea, el Señor Jesús, viene al final, pero ya no está presente en cada paso de nuestro camino, que nos acerca o nos aleja de Él, según el modo de vivir en el amor al prójimo. Seguimos leyendo el versículo. Se adormilaron todas y se durmieron. Hermanos, adormilarse en griego se dice decir sí con la cabeza, típica de quien tiene sueño. Este acto de agachar la cabeza para volver a levantarla son las señales anticipadas del último sí a Dios. Entonces, inclinamos definitivamente la cabeza y dormimos. Salimos de la vida terrena, ya seamos prudentes o necios, al encuentro del novio. Y en el versículo 6 se lee:
a medianoche. Es la hora en la cual todos duermen. Su venida definitiva sucede cuando todos están dormidos o cuando todos dormimos. Precisamente entonces, en el corazón de las tinieblas, se eleva el grito del despertar. Seguimos leyendo el versículo. Ya está aquí el novio. De noche, abrimos los ojos ante Dios, nuestro esposo. Seguimos leyendo el versículo. Salir a su encuentro. Hermanos, la muerte es el último éxodo para el encuentro con Dios. Entonces, estaremos siempre con Él, lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Sin verlos cara a cara, como está en 1 Corintios, capítulo 13. Mira al novio y sal a su encuentro. Este es el sentido de la vida. Si miras hacia Él como finalidad, todo se convierte en medio para ir a su encuentro. Y el versículo 7 se lee: todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hermanos, en la resurrección, que preludia el encuentro, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, cada uno se despertará con su cuerpo, que estará con o sin aceite, según las acciones cumplidas durante la vida. Lo anuncia Juan capítulo 5. Y el versículo 8 se lee: dadnos de vuestro aceite. Las necias piden el aceite a las prudentes. Se percatan solo entonces de que están desprovistas de él. Su luz se apaga. El aceite no es el amor infinito de Dios a nosotros, que existe siempre. Es nuestra respuesta a su amor. El aceite que hay que adquirir en esta vida es el Espíritu Santo. El Espíritu del Hijo, que crece en el amor al hermano. Y en el versículo 9 se lee: las prudentes replicaron: no, este aceite nadie nos lo puede dar. Nuestra respuesta de amor no se puede delegar. Es nuestra identidad. Seguimos leyendo el versículo. Es mejor que vayáis donde los vendedores y os lo compréis. Esta indicación se nos da a nosotros, los creyentes, que estamos vivos, para el que está muerto ya es demasiado tarde, como lo muestra claramente el relato que acabo de leer. Los vendedores, donde los cuales podemos comprar el aceite, son los pobres. Y al amarlos a ellos, amamos al Hijo de Dios y somos acogidos en el reino del Padre Celestial. El que vive sin amor, hermano que me escuchas, pierde la vida. Quien la pierde por amor, la gana. Y el versículo 10 se lee: mientras iban a comprarlo, toda su vida fue un alejamiento necio de él, o sea, un alejamiento de Dios. Al final de eso, se vuelve evidente: no han conocido al esposo. Seguimos leyendo el versículo. Los que estaban separadas entraron con él al banquete de boda. O las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda. El que ha amado y ha caminado hacia él, finalmente encuentra el amor de su vida. Seguimos leyendo el versículo. Se cerró la puerta. Hermanos, la muerte cierra la puerta del tiempo útil para adquirir el aceite.
La partida está terminada. El resultado depende de lo que se ha hecho anteriormente. Es importante comprender el valor del presente. Es siempre el único tiempo disponible en el cual podemos perder o ganar la vida. Existe el peligro de pasar la primera parte de la vida pensando en lo que se va a hacer y la segunda en lo que no se ha hecho. Sea lo que fuere, lo que se ha hecho o no, este es de todos modos el momento de despertarse, de convertirse al amor. Y el versículo 11 se lee: más tarde llegaron las otras. El Señor Jesús dice estas palabras para nosotros los creyentes sobre todo, para que sepamos que después es tarde. Este es el hoy de Dios. Apresurémonos a entrar mientras dura este hoy, lo anuncia Hebreos capítulo 3. Dura solo lo que dura nuestra vida, que en cada instante está terminada. Esto no se dice para aterrorizar, sino para responsabilizar. Es necesario convertirse enseguida de la necedad a la prudencia, del egoísmo estúpido al amor prudente. Seguimos leyendo el versículo. Señor, Señor, y esto también lo puede leer en Lucas capítulo 13. No el que dice Señor, Señor, entre en el reino de Dios, sino el que cumple la voluntad del Padre, lo anuncia Mateo capítulo 7. Y en el versículo 12 se lee: no os conozco. El que no ha reconocido delante de los hombres, tampoco es reconocido por él delante del Padre Celestial, lo anuncia Mateo capítulo 10. Su respuesta última para nosotros es la que ahora nosotros le damos a él. Nuestra respuesta es importante. El Señor Jesús la respeta hasta el punto de que la hace suya. Y el versículo 13 se lee: velad pues. Es el sentido de lo que el Señor Jesús ha dicho en Mateo capítulo 24. A continuación, dirá cómo hay que velar. No sabemos el día ni la hora de su venida, porque cada instante de la vida es determinante para adquirir el aceite. Pero vayamos a Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30, donde se lee: es también como un hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otros 2, y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se fue. El que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 se fue y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, volvió el amo de aquellos siervos y les tomó cuenta. Llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes otros 5 que he ganado. El amo le dijo: siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se presentó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, me diste 2 talentos, mira, he ganado otros 2. Su amo le dijo: bien, criado bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te confiaré lo mucho, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que tú eres un hombre duro,
que cosechas donde no sembraste y recoges donde no has esparcido. Me dio miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su amo le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que quiero cosechar donde no he sembrado y recoger donde no es esparcido? Debías, por tanto, haber entregado mi dinero a los banqueros para que, al volver yo, retirase lo mío con intereses. Quitarle, por tanto, su talento y dárselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Siervo malo y perezoso, dice el Señor Jesús, al que no ha duplicado el capital que se le ha confiado. Esta parábola es apreciada por la ética del capitalismo. Los talentos hay que tenerlos, hay que hacerlos fructificar, y la abundancia es señal de bendición divina. La indigencia es señal de maldición. En realidad, los talentos no son dotes o los bienes que se han de multiplicar. En cambio, representan el aceite del trozo anterior, que es el amor a los pobres del trozo que sigue. El talento, hermano que me escuchas, es el amor que el Padre Celestial tiene hacia mí, que debe duplicarse en mi respuesta de amor a los hermanos creyentes. Responder a este amor me hace lo que soy yo, hijo igual al Padre Celestial. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Para ti, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.